volvemos a la muerte. Incluso de ellos decir, voy a seguir viviendo o esta noche voy a fallecer. ¿Van a venir a rescatarme o vamos a seguir esperando? Ujú. Creo que es un punto de desesperación, de no saber qué va a pasar de su vida. Y uno sabe que va a fallecer, pero en esas circunstancias te preguntas o te haces la pregunta con mayor frecuencia de ¿cuándo voy a morir? Ujú. ¿O voy a morir? ¿O qué Ujú. tengo que hacer para no fallecer? Sí. Como que algunos incluso dicen, voy a llegar al momento de que ¿cuánto tiempo voy a durar aquí? Ujú. ¿O aguantaré? Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrés y este es tu canal Luz de la Razón, tu canal de filosofía. Sean bienvenidos todos a este podcast que vamos a tener en el que vamos a hablar de, en primer lugar, de una película que se ha hecho famosa en los últimos meses. Es La Sociedad de la Nieve y que está basada en un hecho real, algo que aconteció, que se puede llamar tragedia, hay quien lo puede llamar también el milagro de los Andes. Y para este podcast, en el que, por ser un canal de filosofía, lo vamos a analizar desde la filosofía a profundidad. Tenemos una invitada muy especial, a la cual quiero darle la bienvenida. Ella se llama Analí Gutiérrez, es licenciada en educación y bueno, pues es mi hermana. La he invitado a ella porque considero que te gusta mucho Ujú. este acontecimiento, además de la película, ¿no? Sí, claro. Pero creo que, como te conozco, Ujú. te ha fascinado también la historia que hay detrás Ujú. de esta película, ¿no? Sí. Este acontecimiento. Entonces, además de que bueno, tú no te dedicas a la filosofía, Ujú. sin embargo, creo yo que a veces corremos el riesgo de pensar que la filosofía es para solo especialistas, que solo es para los que estudiaron, los que conocen, y no, yo creo que, de hecho hay un adagio en filosofía, hay una Ujú. frase que repetimos mucho que es, todos somos filósofos, Ujú. todos, porque la filosofía nace pensando, la filosofía es preguntarse, la filosofía es ahondar. Ujú. Entonces no es filósofo solo el que fue a la universidad, se tituló o el que escribió un libro. No, no. Yo creo que todos, como dice ese adagio o esa frase, somos filósofos cuando nos ponemos a pensar, a razonar. Ujú. Entonces, creo que tú vas a representar muy bien Ujú. al filósofo nato, al filósofo Ujú. espontáneo que brota de cada uno de nosotros. Y Sí. bueno, yo trataré de ser esta parte más técnica un poco, Ujú. aunque también procuro no, o no quisiera hacerlo tanto. Ujú. Bueno, pues si te parece, Sí. entramos en materia. Ujú. Bueno, en primer lugar, me gustaría advertirles a todos, estamos hablando de una película, y más que de la película, va a ser sobre el hecho, sobre lo que aconteció, el hecho histórico, pero ya la película pues es una recreación, Sí. una elaboración humana, pero vamos más al hecho, a lo que aconteció. Ujú. Eh, y bueno, por lo tanto, pues hago una advertencia de spoiler. Si alguien no ha visto la película, si alguien no ha leído ni siquiera sabe sobre esta tragedia, pues primero lo invitamos a que se empape, aunque sea un poquito, Ujú. para que lo que vayamos a decir aquí no vaya a ser novedoso. Si los invitamos a ver la película o a investigar un poco más. Y bueno, si alguien quiere meterse de lleno con nosotros, pues solamente le explicamos de qué se trató. Ujú. Annalyn, ¿nos podrías platicar de qué fue lo que pasó? La película pues está basada en el Ujú. hecho. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues primero gracias por invitarme y en este hecho yo creo que fue muy importante debido a que es un grupo de jóvenes universitarios, algunos amigos, otros miembros de un equipo de rugby y otros eran invitados o familiares, amigos, entonces tuvieron un accidente justamente en los Andes en los que tuvieron que sobrevivir 72 días. Para sobrevivir estos días tuvieron que
hacer varias cosas para poder sobrevivir, tanto por la alimentación y poder tomar agua, que fueron muchas condiciones por las que tuvieron que atravesar para poder lograr sobrevivir estos 72 días. Y estamos hablando de los que sobrevivieron, aparte los que tuvieron que caminar tantos días, tuvieron que caminar 10 días para poder encontrar a alguien y hacerles saber su situación. Ujú. Entonces, pues este es en Es, resumen la sí, situación que vamos a ir hablando un poco sí, más a detalle. sí. Esto para que nuestros oyentes lo encuadren Ujú. históricamente, son 1972 Ajá, y ellos son uruguayos, si no me equivoco, sí, ujú, pero iban a Chile, a Santiago, sí, y ujú, es en la cordillera, esta cordillera que se llama ujú, Los Andes, donde ocurre el accidente. Muy bien. Bueno, primero pues también platícanos qué te ha parecido la película. ujú, Siempre una película tiene el riesgo, sobre todo en temas sí, históricos, ¿no? ajá, Tiene el riesgo mm, de dejar, de abandonar cosas ujú, importantes, o quizá en ese afán del director querer recrear y rellenar huecos de cosas que ujú, no supimos, que no nos dimos cuenta, porque la vida humana está llena de detalles. ujú, Pues a lo mejor recrea algo nuevamente o quiere simbolizar algo. Entonces corre el riesgo de dejar algo de lado ujú, o rellenar algo que no pasó y rellenarlo, ¿no? ujú, Ponerlo de su cosecha, como decimos. Pero, ¿qué te ajá. ha parecido así en general A la mí en película? general me parece una película cinematográficamente muy completa. Yo creo que lo que llamó más la atención fue el caso en el que la historia la cuenta Numa, alguien que falleció. Entonces no la cuentan desde un punto de vista en el que alguien que sobrevivió, sino o desde un tercer punto de vista. Entonces más bien fue alguien desde primera persona y alguien que falleció. Entonces creo que eso fue lo que hizo a los que estuvieron viendo la película, se sintieron más conmovidos al ver que el que narra la película falleció. Sí. Entonces los hace sentir incluso más involucrados en la película, de decir, ay no, qué feo que le pasó a esto a Numa. Entonces habla muchos detalles. Comparando con otras películas, creo que sí deja de lado algunas características, pero yo puedo decir que sí ha sido la más apegada a los hechos que pasaron en los Andes. Ujú. Incluso los mismos sobrevivientes lo comentan. Sí. Sí, porque tengo entendido que hay otras dos películas, una Ujú, mexicana, no recuerdo sí, ahorita los años, ¿tú recuerdas? no, Hay fue una después, mexicana, ajá, pero sí, los mismos, creo, si no me ajá, equivoco, los mismos sobrevivientes han dicho que sí, esa mexicana sí fue ajá, de muy mala calidad y que incluso ellos lo toman ya como ofensiva. Bueno, sí, yo no la he visto, no sé de cómo narre las cosas. ajá. Y hay otra de Estados Unidos. Se llama Vive. Ujú. Esa yo creo que, bueno, para nosotros que somos generaciones ya un poquito más viejitos, yo todavía recuerdo cuando tenía unos 6 años que la pasaban por Canal 5, ¿eh? Sí, sí, yo también la recuerdo. Creo que fue un caso en el que muchos decíamos, yo llegué a recordar, o más bien recuerdo que comentábamos que hubo un caso de unos sobrevivientes que tuvieron que comer carne humana. Creo que fue lo que más se escandalizó, incluso de ese acontecimiento. Pues esta situación de cómo sobrevivieron. Entonces, había momentos de la película que eran muy fuertes, que actualmente creo que si se presentan así, si es una película que se tuviera que poner una categoría mucho más alta, pero que igual se dejaron de lado, se logran entender en la película actual de Netflix, pero sí se me hacían detalles interesantes, incluso en Viven, se comprende la situación, la desesperación. Creo que dejan más en claro la mentalidad y fortaleza de Nando, que incluso animaba mucho a los compañeros, los demás se rendían y él de alguna u otra forma, tal vez no animar como de echarles porras, pero sí como de tienes que levantarte e impulsarlos un poco más a hacer las cosas. Sí. Sí, a mí la película aquí en general también me parece muy buena. Ujú, Yo no soy un experto ajá, bueno, en ¿no? cine, yo me Ajá, reconozco que no sé mucho, pero al menos escuchando, por ejemplo, los testimonios de los sobrevivientes ujú, y que para ellos es una película que reflejan, para empezar, lo que ocurrió. Es un reflejo histórico y lo más fiel posible y que además ellos mismos dicen parece que hasta reflejar el espíritu, o sea, lo que ujú, ocurrió ahí
con qué intención, Sí. etcétera, pues me parece muy, muy buena, porque si los mismos sobrevivientes dicen que estuvo muy bien, Ujú, pues ya ellos que estuvieron ahí, pues que tienen el punto real de comparación, pues ujú. Ya yo que creo que ellos lo eso aprueben. sí, 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 eso le Sí. da el visto bueno, Ajá, ¿verdad? sí. Bueno, ¿qué podemos sacar de filosófico de esto? Yo decía ahorita, la filosofía no es solo Ujú, para académicos, sino que la filosofía es preguntarse qué de las cosas. Y en esa película, yo cuando la estaba viendo, eh, yo decía, hay muchas cosas que analizar. En primer lugar, de ujú, antropología, es decir, del estudio del hombre. ujú, Y desde esa perspectiva me gustaría que también tú nos fueras aportando. ujú, Lanzo la pregunta. La pregunta de la antropología, que es una disciplina filosófica, es ¿qué es el hombre? ujú, ¿Qué es el hombre? Y para contestarla, ujú, decimos, pues, para responder qué es algo, primero hay que ver, observar ujú. detalladamente, ¿no? Si tú me preguntas qué es un panda, Sí, pues sin verlo no sabríamos qué es. si no lo, si nunca lo has visto, pues para mí sería muy difícil Ujú, responder qué es un panda, ¿no? Pero una vez que lo vi, te lo puedo describir, tanto su constitución ujú, física como incluso lo que hace. ujú, Y en el hacer también podemos hablar del ser, de lo que es, ¿no? Entonces, creo que esa es la primera pregunta. ¿Qué es el hombre? Y por ende, ¿qué no es el hombre? ujú, Y me gustaría a partir de ahí. Y quisiera, bueno, yo quisiera empezar con algo ya, si también tú vas pensando algo que te ujú, haya llamado la atención, lo puedes hacer. Yo pensaba en primer lugar en el acontecimiento. ¿Qué nos dice del hombre? Bueno, en primer lugar, yo creo que lo más llamativo es eh, la limitación. ujú. El ser humano es un ser, por un lado, poderosísimo, porque van en un avión. Sí. Ir en un avión significa toda la técnica, todo lo que el ser humano ha logrado. Ujú, Hace 2000 años era impensable, ¿no? Que un avión. ujú. Hace 1000 años, es más, ni siquiera hace Tiene 300 poco, sí. años. A Ujú, Miguel Hidalgo, por ejemplo, yo creo que ujú, no le tocó. Y el avión hoy es una muestra de que el hombre, con su inteligencia, con la razón, puede conocer y puede ujú, lograr cosas impensables que ningún otro ser en la Tierra lo podía hacer. ujú. Digo, los pájaros, las aves vuelan, pero ellos son por su constitución Sí. física, pero que puedan desarrollar un aparato, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado está el avión Ujú, y todo lo demás, ¿no? La radio, este, la tecnología que lleva un avión, ujú, los asientos, todo lo que implica un avión. ujú. Toda la tecnología que es muestra de la gran capacidad humana que pareciera que domina todo, Ujú, que es señor del mundo, del cosmos, porque este, pues ha llegado hasta la luna. Bueno, hay quien lo pone en duda, yo ujú. sí creo que llegó a la luna, Sí. y es una muestra del poderío del hombre, Ujú, bueno, por un lado, pero oh paradoja, por otro lado, este acontecimiento muestra la gran limitación del hombre. Pareciera por ujú, un lado que es poderosísimo, con su capacidad racional, con su técnica, pero por otro es limitado. ujú, Y hay muchas muestras de esta limitación. Yo las que recuerdo ahorita, pues por ejemplo, pensar en no poder salir de ahí, ujú, porque cuando intentaron salir a los 3 4 días, el frío en la noche era ujú, insoportable, este, mm, mm, o porque se les están muriendo, algunos tienen enfermedades, gangrena, ujú, y no pueden curarlos. Cuando moría Numa, ujú. o cuando moría, me parece uno de los que estaba ahí, no poder hacer nada. Ujú, Entonces, la limitación, hombre, sí. la limitación, el límite que es hasta aquí. Ujú. El ser humano como un ser limitado. ¿Tú qué descubriste en la película que te haya llamado más la atención? Sobre el ser humano, ¿no? Sobre el hombre. Que al inicio, bueno, hablando del inicio, pasar un error humano,
porque incluso es confiarse en que conocían la ruta y era un avión nuevo, entonces no sé en qué momento se confiaron de cierta tecnología, como tú lo comentas, que al momento de pasar por la ruta se equivocaron y fue lo que ocasionó un error. Entonces, tal vez sí favorece un cierto grado la tecnología, pero hasta cierto nivel provocó un nivel de confianza Ujú. exagerado en el que ocasionó esto, quizá, eh, pero también pudo haber sido incluso un error de la tecnología o en ese entonces pues de incluso en las señales que tenían para poder orientarse y fue lo que ocasionó el El accidente. accidente. Cierto nivel de confianza creo que fue lo que incluso perjudicó. Creo que hay uno de los sobrevivientes que comenta, no recuerdo si es Carlos, que dice que él veía al piloto y al copiloto tomando café y que incluso él dice que quién está manejando este avión. A él le preocupó decir, pues nadie lo está manejando. Más sin embargo, ellos lo estaban manejando en piloto automático, pero llega un momento en que se dan cuenta que no es la ruta que deben de haber tomado y quieren tomar el control de la situación y aquí es donde empieza todo el caos. Que incluso uno de los que van adentro con los pasajeros, que es el que iba tomando o revisando la ruta que se iba tomando en caminos si se percata que algo no está bien, ¿verdad? Creo que fue el punto inicial del que puedo decir que me llama la atención en cuanto al ser humano. Ya después por la organización de los muchachos, que todo también va de acuerdo a la mentalidad. La edad se podría decir que fue un punto favorecedor para ellos también. Sí. Ujú, De hecho, ahorita que mencionas eso, qué paradojas, ¿no? ujú, Una de las definiciones clásicas del ser humano, es de Aristóteles, es que el ser ujú, humano es un animal racional. ujú, Un ser, pues un ser vivo, eso es un animal, un ser vivo, pero a diferencia de los demás, Aristóteles dirá que es racional, que ujú, razona, que tiene capacidad de conocer de una manera que no tienen los demás. ujú, Y eso yo creo que no lo negamos, bueno, yo creo que es evidente, ¿no? La ujú, capacidad racional del ser humano. Pero por otro, otra realidad humana es que es falible, ujú, que se puede equivocar. sí, Y ese misterio que tú mencionas, yo también me ha llamado la atención porque muchos se han preguntado ujú, por qué el accidente. sí, Los pilotos pues ya tenían ujú, experiencia, uno más que el otro, pero tenían experiencia, ya habían pasado esa ruta. ujú, ¿Por qué el accidente? ¿Por qué doblaron cuando todavía no debían ujú, doblar? Estaban a media cordillera, a media cordillera de montañas, cuando doblaron y se fueron a estampar ujú, contra prácticamente las montañas. sí, ¿Por qué? ¿Verdad? He visto que muchos se siguen preguntando y es el misterio. ujú, Muchos dicen, bueno, fue un error humano. Bueno, evidentemente hay un error humano, pero la pregunta es qué provocó ese error humano, ujú, porque, ¿estás de acuerdo? Yo creo que ellos no lo buscaron, ¿verdad? Yo creo que no, no yo creo que buscaron, fue a menos que no. fueran kamikazes, vamos a Sí. hacer un suicidio. Ujú, Pero fuera de eso, de ese aspecto, creo pues fue un error, pero la gran pregunta de fondo es ¿por qué? ujú, ¿Por qué ocurrió eso? Y bueno, pero lo que sí es que el ser humano falla, el ser humano es un sí. ser falible. Y hay muchas muestras de esta limitación también de la que mencionaba, este, ante las montañas, ante la Ujú, nieve, ante, ante los peligros cuando la luz, una ujú, avalancha. No puedo hacer más, ujú, no puedo contra esto. Limitación, limitación humana. ujú, Hasta aquí llego, este es mi límite. De hecho, en filosofía, a este tipo de situaciones se les llama situaciones límite, ujú, porque nos llevan a un extremo en el que ordinariamente no ocurriría tal como ujú. sucedió ahí, ¿no? Y bueno, ¿qué más es el hombre al contemplar este accidente? Yo pensaba también, no sé tú qué has pensado, el tema de la muerte Ay, en los Andes, porque de la ajá, muerte hay muchísimo. sí. ¿Tú qué?
mm, bueno, supongo que en algún momento Ujú, salió el tema la muerte al tú verla y al saber ujú, sobre el acontecimiento. ujú. ¿Qué reflexiones viste sobre la muerte? Eh, sí se me hace algo, la verdad, con una fortaleza que uno debe de tener, porque incluso ellos ver morir familiares, amigos, compañeros, no es sencillo. Creo que incluso cuando recién pasa el accidente hay uno que grita, ya no quiero ver más muerte. Entonces Ujú, se ve la desesperación de este muchacho, pero también ya más adelante el aceptar que están muertos y decir, ya están muertos, aceptar ese proceso. El que sí se me hace con una mentalidad muy, muy fría, pero con mucha razón, Nando, el aceptar la muerte de su madre y de su hermana y a pesar de eso continuar y decir, tengo que llegar a salir de aquí. Creo que muchos lo entienden bastante bien, la mayoría de los que sobreviven lo comprenden que fue algo que pasó, fallecieron, pero también se agradece y les agradecen como ellos fallecieron, pero gracias a ellos también nos impulsa a seguir adelante. Entonces, no muchos aceptan la muerte de alguien, incluso es algo que tarda meses, incluso años, superar la muerte de alguien, que es lo más natural que nos puede llegar a pasar. Nosotros también, que uno dice, ah, pues yo ya, si muero, lo dice uno muy sencillo, pero ¿quiénes son los que están alrededor de nosotros que lo puedan ver así? ujú. Mm, yo pensaba sobre la muerte, bueno, en primer lugar, ¿qué es el hombre? Es un ser mortal. Ajá, A lo mejor suena bastante obvio, pero es la realidad. O sea, si se trata de descubrir qué es algo, ujú, pues el hombre muere, es mortal. Digo, y esto nos puede, yo creo que a ellos que eran jóvenes, muy jóvenes, cuando les ocurrió, como a nosotros que hoy vemos la ujú, película o sabemos sobre lo que les pasó, a veces se nos mete esta idea de que somos inmortales. ujú, Bueno, al menos para este mundo, ¿verdad? Digo, ya si alguien, la fe religiosa, pues otra cosa será, hay una vida después de esta vida, pero al menos esta vida terrena como la conocemos, somos mortales. O sea, ujú, pasaremos por el trance de la muerte, pasaremos por por esa puerta. ujú, Y creo que, bueno, a esto me reafirmó, somos mortales. Somos mortales. El ser humano es un hombre, el hombre es un ser mortal, un ujú, ser que morirá. Pero además recordaba algo que creo que en alguna vez te lo comentaba, ¿no? El ser humano es un ser que además de que es mortal, sabe que morirá. ujú. Aunque todos sabemos que moriremos, bueno, a veces se nos olvida. No es algo que recordemos constantemente, ¿no? No es algo que estemos todo el tiempo pensando, Pensando. pero sabemos que moriremos. Digo, al menos yo tengo presente pues que en algún día pasaré por Ujú, eso. Eh, ellos yo creo que lo vivieron con más intensidad porque ujú, ellos pasaron 72 días, si no me equivoco, algunos ujú, 73 porque todavía ujú. pasaron una Sí, noche después. para que fueran a Ajá, rescatarlos. sí. Ujú, Ellos yo creo que lo vivieron todavía más, con más presencia en la conciencia, soy mortal. Porque no sabían si vivían o morían. ujú, Ha pasado un día, 2 días, 3 días, pasa la luz, la avalancha, y ellos sabían que podían morir ujú, con otra avalancha, porque ya habían muerto, ya habían visto morir a otros, porque algunos estaban heridos, porque no tenían que comer y podían morir de inanición, ujú, de deshidratación. Creo que el hecho de estar pensando, mañana puede ser que me muera, ujú, o pasado mañana, o en 7, 8 días, no sé dónde esté, ujú, es tener mucha más conciencia de soy un ser mortal, de esta mortalidad. ujú, Pero además, el hombre es el único ser que sabe que morirá. Los animales, pues, para empezar, no tienen conciencia de que morirán. O sea, ellos no es que estén haciendo un testamento porque un día me voy a morir. ujú, Y nosotros sabemos que moriremos y a nosotros creo que eso nos genera muchas, desde emociones hasta la conciencia, ¿no? Saber ujú, que un día se acabará esto. Y ellos yo creo que lo vivieron, ellos nos muestran ujú, eh, el, el- el- la fuerza de saber esto, ¿no? Moriré, moriré, o al menos puede ser que muera, ¿no? Puede ser que un ujú, día muera,
Pero también pensaba sobre la muerte de ellos. Qué tremendo ver la muerte de cerca. Porque la Ujú. muerte no es abstracta. A veces hablamos de la muerte como algo abstracto, así como, Ajá, ¿dónde está? No, pues en la ajá. cabeza de alguien. Y no, la muerte eh, es una realidad que nos ocurre. Entonces Ujú, ellos vieron la muerte concreta en el amigo, ujú, en la esposa, en el caso de Javier Metol, ujú, sí. eh, de, de los que estaban ahí, pues. O sea, ellos vieron la muerte no en abstracto, sino vieron muertos Ujú, reales. Cuando fue la luz, o no, desde el accidente, oír los gritos. Por ahí me ujú, acuerdo que alguno de ellos menciona que era terrible oír los gritos de los heridos, sí. porque estaban heridos ahí Ujú, y no podían salir y no podían hacer nada, y estar oyendo los lamentos, ujú, los gritos, la agonía, el ver cómo iba agonizando una persona, cómo va muriendo. ujú, Entonces vieron la muerte de cerca, no la vieron por televisión, no, no. Vieron al amigo, al hermano, al familiar, a la esposa fallecer. ujú, Incluso pienso en Javier, ahorita pensaba en Javier Metol, que estaban muy bien, su ujú, esposa, él y su esposa, y de repente cae la avalancha, los entierra, y cuando los sacan, está muerta. ujú, Es decir, hace no sé cuántos minutos pasaron, solo ellos saben el tiempo, pero a lo mejor hace una hora, 2 horas, ujú, estaba viva, estábamos hablando, y ahora tengo el cuerpo ujú, inerte, muerto, sin vida, ya no habla, ya no piensa, ya no hace nada ujú. de, de, Pues incluso la de su esposa. incertidumbre de los que estaban heridos, que al final fallecieron, ellos preguntarse, ¿cuándo voy a fallecer? ¿O voy a continuar viviendo, pero así? Ujú. Creo que hay un caso, no recuerdo el nombre, quién fue, de este muchacho que se atravesó, o el cuerpo fue atravesado por uno de las agarraderas De de los los asientos. asientos. Incluso en la película se ve que trae una chamarra en el estómago. Por lo mismo que cuando lo sacaron, le hicieron como una presión para que no siguiera sangrando y vivió. Ujú. Entonces, dice uno, las condiciones de cada uno de ellos para poder seguir sobreviviendo. Pero volvemos a la muerte. Incluso de ellos decir, voy a seguir viviendo o esta noche voy a fallecer. ¿Van a venir a rescatarme o vamos a seguir esperando? Ujú. Creo que es un punto de desesperación, de no saber qué va a pasar de su vida. Y uno sabe que va a fallecer, pero en esas circunstancias te preguntas o te haces la pregunta con mayor frecuencia de ¿cuándo voy a morir? Ujú. ¿O voy a morir? ¿O qué Ujú. tengo que hacer para no fallecer? Sí. Como que algunos incluso dicen, voy a llegar al momento de que ¿cuánto tiempo voy a durar aquí? Ujú. ¿O aguantaré? Yo creo que es un momento en el que hace uno mayor, incluso la desesperación de que uno dice, ya se me pasaron 5 minutos y Ajá. para ellos no eran 5 minutos, era menos tiempo y entonces ahí yo creo que involucraba el tiempo, la salud, las condiciones climatológicas y todo lo demás. Creo que todo eso sí es un factor de mayor desesperación y pregunta de cuándo voy a fallecer o qué voy a pasar con mi vida. O sea que al final sí tenían mucho esta conciencia de somos mortales, ¿no? Digo, Sí, porque ellos cómo se les iba a olvidar, lo sí, tienen ahí bien, bien, bien bien claro, presente, sí. claro. También yo pensaba, bueno, no sé si en lo real ocurrió, pero en la Ujú, película lo plasmaron muy bien. Creo que Bayona es el director, ujú. Ah, un sí, sí, español que se español. apellida Bayona. Hay una frasecita que me llamó la atención, no sé si la Ujú, recuerdes, que dice, eh, cada día que pasa vamos muriendo, ujú, o cada día que pasa estamos más cerca de la muerte, ujú, porque cada día que pasa se nos está gastando la vida. ujú, No tenían comida, están sin agua, o sea, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día ujú, nos acercamos a la muerte. Y me recordó a Heidegger, un filósofo ujú, alemán, que él, hablando del ser humano como un ser mortal, dice, el hombre es un ser que se va a morir, ujú, un ser que se muere, y además dice, palabra, algo similar, ¿no? Palabras más, palabras menos, dice que el hombre es un ser que va a la muerte, ujú, y que desde el momento en que comienza a existir, ujú, pareciera muy pesimista, pero es realista,
Desde el momento en que comienza a existir en el vientre de la madre, cada segundo, cada minuto, cada hora y cada día es un caminar a la muerte. Creo que ellos lo vivieron mucho más intenso, pero eso habla del que es el hombre, de un ser que se va a morir, de un ser mortal, y que cada día que pasa, cada momento que estamos viviendo, por ejemplo ahorita, ¿no? Ya tenemos un rato aquí, nos hemos encaminado más hacia ella. Y ellos creo que lo vivieron muy así, y más esta frase, me acordé mucho de esta frase de Heidegger, ¿no? El ser humano es un ser para la muerte, o que va a la muerte, y que cada día que pasa, cada momento que va viviendo más, se va encaminando más. Parece es como si fuera caminando y está dando pasos. Entonces, creo que ellos lo vivieron mucho. También algo que me parecía interesante sobre la muerte, pues pensar que no se vive lo mismo. El tema de la muerte, bueno, la muerte de por sí nos genera muchas cosas, pero no se vive igual de la muerte de otros, la muerte de ajenos, o sea, aquellos que yo no sé quién son, o no conozco, o no son cercanos, a la muerte de alguien cercano, y tampoco se vive igual la propia muerte. Pensaba yo, por ejemplo, sobre esto. Cuando dicen que en el avión iba una persona que ni siquiera conocían, era una señora que compró un boleto al final en el avión porque ocupaba llegar, creo que a la boda de la hija. No sé si me equivoco, tú me corregirás si recuerdas eso. Y la señora, no recuerdo cómo se llama, esta señora era ajena, o sea, ellos ni siquiera la conocían, ni ella los conocía a ellos. Y la señora me parece que sí muere en los primeros días, en el accidente. Ella era una ajena completamente. O los pilotos. Sí, Eran unos ajenos completamente a los demás. O sea, los del equipo de rugby no los conocían. Es frío esa muerte, ¿no? Bueno, sí. obviamente dolerá, pero es la muerte de alguien, de un ser humano como yo, pero que no conozco. Se vive de un modo. Luego, pensaba, por ejemplo, en el caso de Liliana, la esposa de Javier Metol, es su esposa. Sí. O en el caso de los que eran primos, que hubo varios ahí que Sí. murieron primos. O en el caso de Nando que decías tú, bueno, murió su madre, Y cuando su él hermana. despierta, muere, ya estaba muerta su madre, y su hermana seguía viva y él la acompaña en su agonía hasta que muere. Esa es otra muerte que se vive Sí. diferente. Ya no es ajeno, sino ya es alguien cercano. Pero luego además, cuando ocurre la luz o la avalancha, narran algunos cómo empezaron a sentir que se iban a morir. Y es interesante esa experiencia, ¿no? Como, por ejemplo, dice que algunos de ellos sintieron mucho placer. Y alguno, no recuerdo ahorita, dice que hasta que él sintió como si hubiera salido de su cuerpo, aunque después como sobrevivió, regresó, ¿no? Pero está narrando el trance de la muerte. Digo, nosotros no hemos pasado por eso, pero él, digamos que pisó los umbrales, pisó las primeras puertas, y creo que esa experiencia de la propia muerte es otra. No sé tú qué pienses sobre eso. Eh, el, el, el cómo cambia la mirada del mismo acontecimiento que es la muerte, pero cuando es según quien sea, ¿no? Si es alguien ajeno, si es alguien cercano, si es la propia muerte. ¿Tú habías oído eso de sus testimonios sobre sus propias... No, es la primera vez que lo No, no escuché. habías Ahorita oído. que lo comentas, no lo había escuchado. Pero incluso ellos no se conocían todos. Algunos eran amigos solamente de alguno. Entonces eran, pues, para él, algunos eran desconocidos. Pero ver la muerte ahí cerca los involucra más en el sentido de me va a pasar eso a mí. Creo que ahí era en el caso de que cuando veían fallecer a alguien que ellos no conocían, de esto me va a pasar o qué es lo que me va a pasar a mí. Tal vez no tan cercana a la muerte la veían, pero sí se preguntaban de me va a pasar esto a mí. Sentimentalmente, pues sí les pegaba, yo creo, pero no tanto, ya hasta que era alguien realmente cercano. Por ejemplo, Nando vio a su hermana y a su madre fallecer. Bueno, a su mamá, ella ya estaba muerta, pero su hermana sí le tocó estar a un lado de ella cuando falleció. Sí. Entonces, para él ha de haber sido un dolor muy fuerte, ya que es su hermana, es un familiar, es alguien muy cercano, el sentimiento no es el mismo,
cuando pierdes a un conocido, al abuelito de mi compañero de Ujú. primaria, o el de mi compañero de trabajo, pues uno lo ve desde el punto de vista emocional de pobre, Ujú. siento su dolor, pero no totalmente. Y hasta que uno tiene realmente esa partida de alguien cercano, ahí es donde si no es igual o la muerte no se ve desde un mismo punto de vista, una misma perspectiva, porque ya involucran más Sí. sentimientos en cuanto a lo conocí, es que esa persona era así. Y cuando es alguien que no conoces, pues dices, ay, qué feo. Sí. Pero desde ahí, ya cuando es alguien que sí es más cercano a ti, es que vamos, ya está incluso los recuerdos. Es que él era así o ella era Ujú. así. Y, él le encantaba esto, le fascinaban estas cosas. Entonces vamos desde el punto de vista de los recuerdos, ya involucran más en lo emocional. ¿Cómo cambia eso cuando amas a alguien, ¿no? Sí, Cuando ves perder no algo, sino alguien alguien. a quien amas y que lo pierdes. Ujú, O también pensaba, te digo, sobre la propia muerte, sus propios testimonios de cómo sintieron, qué ujú, sintieron cuando estaban muriendo y qué pensaron. Y también, pues, qué terrible, bueno, qué terrible ha de ser estar pensando, ahora soy yo el que estoy pasando por ujú, esto, me estoy yendo. ujú. Ha de ser una experiencia muy pesada, muy Sí. fuerte. Aunque ellos narran, yo me imaginaría que es una situación donde yo, pero es imaginación, yo no he Ujú, pasado por eso todavía, pero yo me imaginaría que pues estás lleno de miedo ujú, ante lo desconocido, porque nadie ha ido y regresado, ujú, bueno, al menos oficialmente, ¿no? Alguien que podamos comprobar de una manera así científicamente, aunque también los hay los que se ujú, han ido y han vuelto y luego platican, pero así que uno tenga la certeza, ¿no? La ujú, certeza de estoy seguro que pasa esto y yo me imaginaría que sentiría miedo, dolor, ujú, tristeza. Y sin embargo, cuando los escuché era llamativo que ellos platican, ujú, son varios los que platican, creo que Fito es uno, ujú, los Strauch, ellos platican que sentían placer. ujú, Dice, llega un momento de mucho placer cuando me estoy yendo y me quiero abandonar. ujú. Este, qué interesante, ¿no? La propia Sí. muerte, el pasar por esa puerta Ujú. que algún día pasaremos. Sí, que nos el- va a tocar. Es sí, lo más seguro. sí, es lo Es más lo seguro. cierto que algún Lo único seguro que sí, dicen. sí. Ujú, Ahora que hablabas también de Nando, de la pérdida de su mamá, ujú, de su hermana, pensé en un segundo, otra realidad humana. ¿Qué es el hombre? Somos un ser emocional, sentimental, ujú, afectivo. Eh, las rocas no sienten. ujú, Un robot, digo, ahora hemos llegado a la inteligencia ujú, artificial, no siente. O sea, esta experiencia de sentir no, sino simplemente capta datos. Y ujú. yo desconozco cómo funcionan mucho estas inteligencias artificiales, pero es una captación de datos. Una cosa es saber o entender o captar, este, esto es Ujú, un perro es un animal, o sea, ir captando realidades. Y otra cosa es sentir, ujú, lo que se dice sentir, ¿no? Y yo creo que si hubieran sido robots, supongamos, ¿no? Que hubieran sido robots inteligentes, que hubieran pasado esa situación de la ujú, tragedia, habría sido muy diferente, ¿no? O sea, estarían captando los robots, me estoy muriendo, o se me está apagando la pila, ujú, o está muriendo el otro robot. Pero lo verían fríamente, ¿no? Y cuando ujú. decimos frío nos referimos a sin Sí. sentir nada. Ujú, Y eso creo que habla de otra realidad humana que es, somos seres sentimentales, ujú, seres afectivos. Seres que experimentamos junto con otros, porque no somos los únicos, también están los demás, tengo entendido que los demás mamíferos ujú, sienten. Y creo que en la película está muy bien plasmado y el acontecimiento está plagado de emociones y sentimientos. ujú, Tan solo algunos de los que yo pensaba, por ejemplo, cuando Nando ve morir a su hermana, ¿qué ujú, sentiría? Ahí está una realidad humana del sentir tristeza, ujú, coraje. Cuando oyen en la radio ujú, que ya no los buscaban más. Los damos por muertos, decían. Está terriblemente el lugar donde cayeron y no podemos ir a buscarlos. ujú, Los damos por muertos, ya no los vamos a buscar. Nos esperamos a que comience el deshielo. ujú, eh,
porque en el Polo Sur, allá para donde ocurrió en la cordillera de los Andes, esto ocurrió en octubre, noviembre, Ujú, diciembre, allá es verano. Entonces había todavía nieve, mucha nieve, por el invierno ujú, que había terminado. Y pues apenas estaba la nieve y estaba eso, terrible, ¿no? ujú, Esa situación. Ya no los buscan, los dan por muertos. Es ujú, imposible que hayan sobrevivido una caída de un avión, ujú, que haya chocado con una montaña. Pues quién se imagina que sobreviven. ujú, Eh, y oír en la radio, no los buscamos más. ajá, ¿Cuántos sentimientos, no? De desesperación, de tristeza, coraje. Eso que ujú. llamamos coraje, eso que sentimos. Creo que todo esto habla de esta realidad afectiva. ¿Tú qué sentimientos, qué emociones eh, crees que ellos vivieron y que son estas realidades Ujú. humanas que vivimos todos día a día? A mí algo se me hace interesante. Primero, impotencia, desesperación, el saber qué hacer. Algo que favoreció y lo han comentado y lo han hecho, yo creo que por eso ha sido algo muy llamativo, incluso la película, en su caso, ha sido la unión que ha tenido como grupo, porque todos eran colaborativos, todos empezaron, algunos, claro, tomaron un liderazgo en el que tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, pero la mayoría diría es que, ¿qué hago? Simplemente hasta incluso decir, me siento y pensar qué voy a hacer. O darse por vencido, sentarse y ya, hasta aquí llegué. No hay nada más que hacer, no hay nada, no hay nadie. Entonces creo que sí llega un momento de límite humano de pensar, aquí terminó todo, de ya no puedo hacer nada, entrar en un momento de desesperación, de lagunas de ¿qué voy a hacer? Sí, Simplemente eso. Entonces, yo creo que sí ha sido algo que favoreció bastante el liderazgo de algunos, incluso el optimismo de otros, de querer salir de ahí o el querer sobrevivir de alguna o de alguna otra forma. Creo que eso sí impulsó bastante a los jóvenes. sí, sí. Yo pensaba de las emociones y Ajá. sentimientos que vivieron. Para empezar, yo creo que fue un periodo lleno de emociones y sentimientos muy Ujú, intensos a nivel de sentir. ujú, Alegría. Cuando oyeron que, mm, bueno, cuando vieron que pudieron salir del ujú, alud, ya cuando pasó la lancha y a los varios días pudieron ujú, salir otra vez y que en la película gritan, estamos vivos, ajá, alegría. O cuando oyen que Nando y Canesa llegaron ujú, a, a Chile y que ya los van a buscar. ujú, Ya vienen por nosotros. Alegría, sí, tristeza de lo que les está pasando, ujú, el alud, los muertos, muere mi esposa, muere mi hermana, muere mi amigo, ujú, muere coraje, ¿por qué no nos buscan más? Susto, ¿qué es eso que se escucha? Es una luz. ujú, ¿Cuántas emociones y cuántos sentimientos de amor? ujú, ¿Cuántas emociones y cuántos sentimientos ocurrieron, les pasaron a cada uno de ellos? Y creo que eso muestra pues exactamente ujú, eso, que es el hombre un ser también que se emociona, un ser que ujú, siente, no es frío, no es como un robot. No es un robot que simplemente, te digo, yo a veces me imagino, como para poder ver qué es el hombre, si hubieran sido puros robots, ujú. imagínatelos, ¿no? Imagínate puros robots adentro No, del pues sí. avión, ver que chocan y Ujú, los robots así salen pedazos de sus brazos, ujú, de los brazos robóticos, pero ellos falta un brazo, ujú, pero simplemente, o sea, lo registran, pero ujú, no hay ningún movimiento interno, no sienten. ujú, El hombre sí, el hombre siente. Y eso a veces lo mueve a cosas grandes, pero también a ajá, veces le puede jugar malas pasadas, ¿no? Por miedo creo yo que muchas veces de ellos mucho no se atrevieron a salir antes, ujú, por miedo a la muerte, por miedo a que les pasara algo. Creo que también, bueno, los sentimientos juegan muchas cosas, pero ahí están las emociones. sí, El ser humano es un ser emocional, este, innegable, ujú. ¿no? Creo que hay un momento en el que el líder, ¿cómo se llamaba el líder del equipo de rugby? Marcelo, Ajá. Marcelo. Recuerdo que él, muy esperanzado, les decía, es que van a venirnos a buscar Ajá, mañana, sí, mañana, mañana. Y ese mañana no llegaba.
hasta que llega un momento en que escuchan en la radio que ya no nos van a buscar. Y si dicen, yo me siento tranquilo porque ahora sí salir de aquí ya no dependemos de los demás, dependemos de Ujú. nosotros. Sí. Entonces creo que hasta para ellos no sentirse esperanzados fue algo que les ayudó a impulsar más, decir, si salimos de aquí es por nosotros. No estamos esperando a expensas de que vengan los demás a rescatarnos porque si no, no vamos a hacer nada. Las condiciones eran difíciles. Me imagino que incluso ellos tenían un miedo o riesgo a salir. Nando Ujú. se veía muy motivado, pero los demás sí le ¿Canesa? tenían, no, él sí le daba miedo ir porque sabía a lo que iba. Ujú. Entonces, sí, la pregunta es, ¿quién se arriesgaría? O sea, es Sí. arriesgarte a Sí. ir y no regresar. Mas, sin embargo, Nando dice, yo ya no regreso. Yo prefiero ir y decir, prefiero, me imagino que lo pensó, prefiero morir en el intento que Ujú. haberme quedado ahí. Y los otros quedan como que yo creo es como una zona de confort, de decir, no estoy bien, pero aquí no me estoy muriendo por ahorita y tengo miedo a arriesgarme y que ahí sí pierda la El vida. miedo, sí. Sí, creo que sí es miedo de te tienes que arriesgar o una de dos, o ahí quedas o si sales, que en su Sí. caso fue algo que hay que admirarles, ¿verdad? Ahorita que hablaba desde los sentimientos y esto que Ajá. mencionas ahorita, que el miedo a veces paraliza, me Ujú, acordaba en filosofía, esto lo tocaron mucho los estoicos, no sé si has ujú, oído de ellos. En filosofía los estoicos fue una escuela filosófica que ujú. comenzó, al menos donde yo recuerdo, con los griegos, en algunos Ajá. griegos, este, Zenón, recuerdo que era alguno, y después en Roma hubo varios estoicos, pero lo que tienen en común, de hecho, hoy Ujú, sigue muy de moda el estoicismo, ujú, porque el estoicismo se da cuenta de que somos seres emocionales, somos ujú, seres sentimentales, pero racionalmente se dan cuenta de que a veces, no siempre, ujú. las emociones no nos llevan A razonar a razonar, no nos ajá. llevan a buen destino. Como dicen en torpeza, bueno, por ejemplo, Ajá, en educación o en la escuela, yo que soy maestra, pues sí se ve mucho. Se trata de dominar ese tipo de sentimientos ante cualquier, por ejemplo, para los niños, cuando se presentan, hay que dominar esos nervios porque lo único que hacen es entorpecer, no te permiten sí, lograr o alcanzar un nivel de aprendizaje, sí, sino que te entorpecen, sí, no te permiten desarrollar aún más. sí, los estoicos dicen eso, Ujú. ¿verdad? Te limitan. Sí, sí, y Ajá. yo creo ahorita lo que mencionabas, ¿no? Si por miedo, ellos sentían miedo, Ujú, ir, tratar de subir la montaña, ujú. tratar de salir de aquí en medio de este frío, que se mueran en el Sí. camino, que se caigan. Ujú, Eh, el miedo, yo creo que los paralizó a ujú. muchos, pero Nando decía, es que si nos quedamos aquí, o sea, Sí. racionalmente, ¿a dónde vamos a llegar Ujú. con esta situación? O sea, no podemos vivir solo del miedo, Ajá. sino también la razón, la Sí. capacidad racional de, a ver, si siento miedo, estoy sintiendo Ujú, miedo, pero, bueno, ¿y ujú. qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Sí. Quiero salir de aquí, pues no nada más me tiro a llorar, Ujú, sino, bueno, racionalmente, ¿qué necesito hacer? Pues ujú. caminar, entrenar, salir de aquí. Creo que el miedo limita a realmente hacer un cambio en el que te permita ver si vas a lograr o no Ujú. lo que esperas. Sí, Sí, sí los limita bastante. Incluso algunos ellos decían, no, es que yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Y sí es arriesgarse. sí, Es quitarse el miedo, pero también bajo un cierto nivel de sí. riesgo. Sí, creo que fue una muestra de estoicismo por Ujú, parte de ellos, también ante las tristezas, ¿no? De saber que ujú, habían muerto familiares, pero no por eso detenerse, no por ujú, eso quedarse ahí llorando, sino pues superar la ujú, situación. Y de aquí brinco a algo más que pensaba sobre el acontecimiento, y que es el tema quizá por el que son más famosos ujú. ellos, este acontecimiento. Sí, Ya ajá. intuyes por dónde voy, ¿no? Sí. Para quienes no lo sepan o Ujú, quienes no hayan visto la película, quienes no hayan sabido nada, pues en medio de la cordillera de los Andes ellos no tienen nada de ujú, de comida, alimento. absolutamente no hay nada, es Ujú, un glaciar, de hecho hay un glaciar, es nieve, está llena de ujú, nieve la montaña y hay un glaciar abajo. Entonces no hay plantas, no hay ujú, animales y qué comer. Qué ujú. comer y ellos se encontraron con esa situación, ¿no? Un día, 2 días, tres Sí. días sin comer
Así que llegan al punto donde, ¿qué comemos? Ujú. Porque nos vamos a morir. Si no comemos, nos vamos a morir. Que eso también habla de la limitación. Sí, El ser humano es un ser limitado. Podrá ser muy poderoso, ir a la luna, pero pero requiere, necesita comer. sí, Si no sí, come, se muere. El ser humano como un ser limitado. Se vieron en la necesidad, bueno, llegaron al punto de que la única solución posible es el único alimento, ujú, carne humana. sí, Comer carne humana de sus ujú. compañeros, de sus amigos, de los que Pues iban en el avión. familiares, Sí. ajá, Entonces, ah, yo veía ahí también otro acontecimiento, otra realidad humana, ujú, que en algún momento ya la habíamos comentado. eh, el ser humano como un ser moral. ujú. Si hubieran ido puros tigres o puros leones, tienen 1, 2, 3 días sin comer, Hasta ellos empiezan a sí, comerse, ¿no? claro, Porque el instinto los sí, mueve. Ellos no pasó eso. Claro, les llegó la idea, hay que comer carne, ujú, pero pasa algo allí entre pensar ujú, y hacerlo, pasa algo. ujú, Se detienen y empiezan un debate ahí, ¿no? ujú, No, ¿cómo vamos a comer carne humana? Está mal, ujú, está mal. Y otros no, pero pues también necesitamos de ellos. Además no los estamos ujú, matando, simplemente ya, sí, ya sucedió, hay ajá, que comer. En esto yo veo esa realidad humana de la moral. ujú, El ser humano es un ser moral, un ser que se pregunta por el bien y por el mal. ujú. ¿Tú notaste algo así en el acontecimiento? ¿Tuviste Sí, este bueno, dilema? hay una escena que se me hace curiosa en la que le dice un compañero al otro, ¿por qué me ves así? ¿O por qué me miras así? Y el otro, ¿cómo te miro? La conciencia. Te miro igual que siempre. Y digo, es curioso porque ahí es la conciencia de, incluso de, te estoy viendo normal. Eso fue a partir de que ellos comieron carne humana. Ujú, Se pregunta, sí. lo que hice, ¿está bien o está mal? Ujú. Ellos se cuestionaban eso, pero lo hacían para sobrevivir. Sí, sí, sí. Que de hecho les costó a algunos Ujú, trabajo, ¿no? Algunos sí, yo quiero sobrevivir, ujú, voy a comer esto, voy a comerlo. Y empiezan a comer. Hay algunos que hacen liderazgo en eso. ujú, Pero hay otros que se rehúsan y dicen, yo sí, no, ¿cómo voy a comer carne de un ser humano? O sea, ujú, eso, no, 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 no. Está mal, moral. ujú, Eh, que al final es esto, ¿no? Se pregunta sobre qué está bien, ujú, qué está mal. Que luego se hace una especie de debate ético, filosófico ahí dentro. ujú. Bueno, no sé si en la realidad ocurrió, que yo creo que sí, en la película lo plasman en el que hay un debate, ¿no? Ajá, sí, Creo que sí estoy recordando que alguna vez en las entrevistas que he visto de los supervivientes, ellos dicen que sí hubo una especie de debate, incluso llegaron al punto de votar. ¿A ajá, quién está de sí, acuerdo? Creo que es esta discusión hasta ética, filosófica. ujú. ¿Está bien? ¿Está mal? Que al final llegan a la conclusión, a ver, No nosotros no los les provocamos matamos, la muerte, ajá, así que no somos culpables de eso. Y en situación normal, pues claro que uno respeta el cuerpo de un ser humano, ujú, deberíamos hacerlo. Pero no, en esta situación, esa persona ya no está, es su cuerpo, pues ya ujú, se va a descomponer, yo lo puedo utilizar. Creo que todo eso implica todo un análisis filosófico ético. ujú, Eh, Pensar, a ver, pues si no voy a hacerle daño, ujú. eh, pues puedo hacerlo, ¿qué tiene de malo? Que también influyó, yo creo que lo religioso, ¿no? Sí, pues yo creo que parte incluso desde pensar, desde la muerte de un familiar, pensar que te lo vas a comer. Sí, Creo que desde ahí lo sentimental y verlo fríamente de que es un proceso difícil. Vamos a la religión en el que decir está bien o está mal es alguien que yo conocí, es un ser humano, pero como lo decían en la película, no tengo derecho yo a sobrevivir también, a hacer ujú, todo lo necesario para poder seguir viviendo. sí, Creo que ahí tanto ellos también tenían la razón y pues ellos no ocasionaron su muerte. Yo creo que ahí cada quien tiene un debate o incluso un punto de vista diferente. Algunos pudieran decir, no, es que lo que hicieron está mal. Y otros pueden decir, es que lo que hicieron está bien, sobrevivieron. sí, Era la única forma de sobrevivir. sí, Algunos pudieron sentir mucha culpa que incluso no se lo han perdonado. Decir que se tuvieron que comer a los familiares, compañeros, amigos, no fue algo sencillo,
pero gracias a ellos vivieron y Sí, pueden sí, contarnos lo que pasó. sí. Que yo personalmente creo que Ujú, en realidad no hubo nada malo. O sea, los ajá, cuerpos, a ver, pues el cuerpo se iba a descomponer, ujú, se iba o sea, de que se descomponga y no se utilice, a que se ujú, utilice digo, para tu bien, como ellos mismos lo parangonan, ellos mismos lo sí, analogan a la donación de órganos. ujú, Cuando uno dona un órgano, pues a ellos les donaron, pero parte de su cuerpo, proteínas, ujú, grasas, para sobrevivir. sí, Y bueno, de aquí me gustaría saltar un poco a otra realidad, que es el hombre. Creo que esto sí se ve mucho en el acontecimiento, ujú, en la tragedia. El ser humano es un ser de tecnología, es un ujú, ser inteligente, racional, que es capaz de hacer lo que llamamos la técnica. ujú, Y hay mucho de esto, ¿no? Cuando no tenían agua para tomar, ajá, se diseña uno, creo que fue Fito, ajá, una armazón metálica para poder que con el reflejo del sol sí, derritiera un poco de agua y ujú, poder hacer, ellos dicen hacer agua, es decir, derretirla, derretir nieve sí, para tener agua agua líquida y para, poderla tomar. ajá, Cuando, cuando hacen funcionar la radio, ujú. cuando, bueno, la radio para escuchar, cuando, Pues incluso para cuando en la noche había que poner las maletas. ah, sí, También la organización de las maletas, quién los ponía, los trapitos, que ahí hasta le pusieron el nombre a Carlos, que cómo le decían, ¿verdad? ¿cómo le Y decían? Yo no sé. no recuerdo el nombre, pero le tenían un apodo porque él era bueno. Entre las maletas le ponían los trapitos para que no Ah, entrara la corriente de aire. Y creo que eso era algo muy importante y muy curioso de ellos. Cada quien tenía un rol. Ellos lo tenían muy claro. Incluso ellos mismos o de ellos mismos nacían las actividades o lo que tenían que hacer para seguir sobreviviendo. Los doctores o los médicos, que eran los que cortaban la carne. ujú, Algunos también para seguir sobreviviendo las heridas, la tensión. Otros derretían la nieve o otros ya cuando se enterró el avión había que escarbar. sí, ¿Quiénes eran los encargados de escarbar? Separar los muertos y ponerlos en otro lado, sí. que incluso hasta creo que hasta se organizaban para en la noche, si quién se iba a acostar al lado de quién, se organizaban más o menos ahí de la forma que se pudieran acomodar mucho mejor, porque uno de ellos dice que se ve el avión en la fotografía, Ujú. que parece que es mucho espacio, y dice no, realmente no era mucho espacio, era un pedazo. Lo ve desde el otro lado de de la fotografía, del otro lado del avión, y son como 5 o 4 ventanas nada más. Es un espacio muy limitado en el que estaban 16 muchachos. Entonces era poco espacio. Buscaban la forma de que estuvieran todos y aparte las maletas. Entonces era quitarle espacio también. Sí. Ujú, Oye, y esto que has mencionado muy importante también me recordó a un filósofo, Aristóteles, que dice, el ujú, hombre es un ser, es un animal político, un animal ujú, social, un ser de comunidad. ajá, Exactamente. De hecho, el nombre de la película, ahorita lo mencionaste tú, ajá, la Sociedad de sociedad de la la nieve. Nieve. Ujú. Que no recuerdo quién fue quien le llamó así a la... Fue por el libro de este Carlitos. ¿Es de Carlos? Ajá, sí. Sociedad de la Nieve. Ajá. Es decir, sí es verdad, o sea, se cayeron, están ahí, pero no es como que cada quien rásquese con sus Ujú, uñas. No, ellos se dan cuenta que, como dice el dicho mexicano, la unión hace la fuerza. ujú, Si me uno, si nos juntamos, podemos lograr cosas que por solos, que ujú, de manera individual no podríamos conseguir. Y creo que aquí hay mucho de, otra vez, el ser humano. ¿Qué es el hombre? ujú, Es un ser social. Un ujú, ser que se asocia, que hace sociedad, que se une a otros. ujú, Y no solo lo hace por objetivos, que eso es primero, ujú, ¿no? Poner las maletas, los médicos, unos derriten agua. Yo necesito de los que derriten ujú, la nieve, yo necesito de los que cortan la carne, yo ujú, necesito del que hace el saco de dormir, yo necesito de los ujú, demás, de los sí, que caminaron al final y que los sí, sacaron. Al final los rescató, bueno, también un arriero. Necesitamos de los demás. sí, Ser social, necesito yo de los ujú, otros. No solo eso, sino también hasta psicológicamente queremos estar con los demás. ujú, Recuerdo, creo que fue, no recuerdo si fue Roy, ujú, cuando cae a la luz en la ujú, avalancha, solo que solo queda, como que recuerdo que uno, bueno, no recuerdo si fue solo uno, pero uno de ellos era Roy, si no me equivoco. Bueno, uno de ellos queda fuera de la nieve. ujú, Y dice que de desesperación de ver eso, sí, se salió primero.
del fuselaje, del avión, pero dice que cuando salió y vio lo terrible de la tormenta de nieve y todo, y que vio que estaba solo, dice, volteé, estaba yo solo frente a todo esto, que dijo, yo aquí no me muero solo, no queremos estar solos, ¿cómo voy a estar así? No me voy a estar aquí solo. Le tenemos miedo a la soledad, queremos estar con otros, y eso también creo que habla mucho del ser humano como un ser social. Necesitamos de los demás, necesitamos y queremos estar con otros. Sí, buscar la compañía. Sí, sí, tal cual. Y bueno, ya para ir terminando, digo, hay muchos temas. Ahorita pensaba que se nos quedan todavía Sí, hay mucho de varios. dónde. Sí, Sí. sí, sí. Pensaba tan solo ahorita el ser humano como un ser cultural. Ellos iban, cuando por ejemplo encuentran la radio, pues no lo hicieron ellos. Es algo que heredaron ya de otros. El ser humano hereda. Nosotros hoy, como dice el dicho mexicano, vamos sobre espaldas de gigantes. Toda la tecnología, el internet, las computadoras, las cámaras, todo esto no lo hemos diseñado nosotros, han sido otros y nosotros ya lo recibimos. Ellos también fueron herederos de cultura, ¿no? Ellos ya Sí. podían, la radio, ellos ya podían, cuando hicieron los lentes, unos lentes Leer, especiales, sí. todo ya estaba ahí. O sea, en parte son herederos ya, no empezaron del ceros, de la naturaleza y ya, ¿no? Recibieron ya algo. Y también pensaba en esta realidad de que el hombre, el ser humano, es un ser religioso. Eso también no lo mencionamos, pero el ser humano como un ser religioso, porque varias veces sale, para ellos en la tragedia, sale el tema Dios. Sí. Desde Carlos Páez, Carlitos, que va rezando, cuando se cuestionan por qué Dios permite, dónde está Dios en todo esto, pero dicen que rezan. O sea, ellos piensan en Sí. un ser más alto. Entonces, esto habla de esta realidad humana, que nos Sí. preguntamos pensamos en algo más, un ser religioso. Pero bueno, para ir cerrando, porque pues nos daría para mucho. Sí. Espero en otro momento poder Ajá, continuar una con segunda esto. parte. Para ir cerrando, a ti, ¿qué te dejó, qué enseñanzas te dejaron, o cuál fue la enseñanza más importante que te puede dejar esta, más que la película, que también, el acontecimiento, la tragedia, el milagro, como le dicen también de los Andes? ¿Qué enseñanza te dejó a ti para tu vida, sobre el ser humano? Ay, yo creo que la fuerza humana que tienen ellos, a pesar de todas las circunstancias que estuvieron viviendo, porque cualquiera pensaría, ya hasta aquí, yo ya no lucharía, sino como que dejarse incluso morir. El optimismo de todos o de unión como grupo, yo es algo que sí les reconozco o reconozco bastante como película, y decir desgracia tras desgracia, y más sin embargo pensar en buscarle un sentido a qué tengo que hacer para ya no estar aquí y salir de aquí. Creo que eso es algo que sí me deja impresionada, porque no cualquiera busca salir de ahí, sino que se conformaría o quedaría esperando a ver cuándo llegan por ellos. Y ellos llegó un momento en que dijeron, no, tenemos que salir de aquí, buscar las formas. Creo que fue algo que sí me deja bastante admirada, la fortaleza de ellos, Sí. la organización, incluso la superación, porque eso es algo traumático, y ellos hablan como si no hubiera sido algo traumático, sino como una experiencia que les permitió transformarse, y lo comparten tal cual como una experiencia de vida, pero no como algo negativo, de que me pasó, no. Me ayudó a entender y comprender que las cosas son así y que puedo hacerlas mucho mejor, o que pueden haber cosas mejores a pesar de esto. Sí. Yo pensaba, y es una de las enseñanzas con las que yo me quedo, pues hay muchísimas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ahorita que hablábamos desde lo filosófico, el ser humano tiene una dimensión, una parte estática, o sea, algo que ya está y está estático. Es un ser corporal, es un ser limitado, es un ser social,
pero también el ser humano es un ser dinámico, es un ser operativo, un ser que hace. Y yo pensaba, ahí está su poder. Bueno, obviamente eso supone que el ser humano puede hacerlo, ¿no? Pero en su acción, en la acción, está el poder del ser humano para salir de esta situación, ¿no? Como dices, ellos se organizaron, fueron capaces de organizarse, fueron capaces de tomar decisiones, fueron capaces de caminar fuera de aquella zona, y en sus acciones encontraron la diferencia, porque también, de hecho yo creo que lo narra muy bien la actitud inicial cuando dicen que antes estaban esperando, van a venir a rescatarnos, van a venir a rescatarnos, hay una espera pasiva. Yo aquí sentado espero que ellos, los demás, vengan y me salven. Y exactamente cuando escuchan, ya no nos van a buscar. Y uno de ellos dice, ¿verdad? Es buena esta noticia. ¿Cómo va a ser buena? Sí, porque ahora nos hemos dado cuenta que dependemos de nosotros. Creo que ahí está el poder del ser humano, en la acción. La acción, tomar decisiones y animarse y aventarse. Se requiere fortaleza, ¿sí? Se requiere ánimo, pero en la acción encuentra la diferencia también en su vida. Y eso también habla de quién es el ser humano. ¿Qué es el ser humano? Un ser de acción. Y que en su acción puede encontrar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la salud y la enfermedad, entre la adversidad o entre salir de la adversidad o quedarse en ella. Creo que yo me quedo mucho con eso, la acción. Sí, hace mucho la diferencia. Sí, completamente. Muy bien, pues con eso damos por terminado este momento y quiero agradecerte mucho el haber aceptado esta invitación, estar aquí en este podcast. ¿Algún mensaje que quieras darlo a nuestros oyentes? ¿Algún mensaje, alguna enseñanza breve que puedas decir en menos de un minuto? Pues igual que comenten o que dejen en la cajita de comentarios qué les parece importante de la película, qué enseñanza les dejó, algo que no hayan visto y que se les hizo interesante que hayamos comentado, incluso comentarios o cosas que ustedes notaron y que nos deje retroalimentar un poco más para el canal y que le pongan me gusta, claro. Sí, exactamente. Muy bien dicho. Muy bien, pues como ya lo dijo nuestra invitada, denle like. Así de esa manera nos ayudan para seguir haciendo contenido como este. Comenten sobre todo la finalidad del canal. ¿Qué es el hombre? ¿Qué realidades profundas encuentras en este acontecimiento con lo que a ellos les pasó? Déjanoslo saber aquí en los comentarios y compártelo para que muchos más puedan reflexionar la filosofía y puedan ver esta realidad, este mundo, con la luz de la razón. Hasta pronto.